¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un episodio más de la Weekly, el repaso semanal de las noticias del multiverso Eurovisivo. Nada, otro capítulo más. Estamos ya muy cerquita del Benidorm Fest y con todo el lío de Israel y las participaciones de los países ahí en ebullición. Así que nada, hay muchas noticias y también cosas de las preselecciones. Y el Junior, que no se me olvide que hemos estrenado canción de Junior. De todo eso vamos a hablar hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con nuestra comunidad de Twitter. La comunidad de Twitter de Toxic Vision, donde una vez que te unes, pues ya puedes participar y ya puedes ir publicando noticias o comentándolas, absolutamente todo. Entonces así estás al día completamente de lo que va pasando en el mundillo de Eurovisión. Y si no puedes, pues te vienes aquí al programa, que yo lo que hago es cogerte todas las noticias y explicártelas para que no te pierdas absolutamente nada. ¿De acuerdo? Estamos en directo aquí todos los miércoles en Twitch y subirá el fin de semana pues a YouTube y al resto de plataformas de streaming. ¿De acuerdo? Venga, vamos con esas noticias. Vamos a empezar con el Junior. Se ha presentado Érase una vez, la canción de Gonzalo Pinillos para Eurovisión Junior. Pues nada, una rueda de prensa en Torre España con el jefe de delegación, con César Vallejo y con Meg, todos ahí arropando a Gonzalo Pinillos para presentar y para estrenar la canción. Vamos a poner la parte con más mambo. Bueno, pues ahí tenéis claramente referencia musical, porque Gonzalo, bueno, pues tiene trayectoria de haber trabajado en musicales. Le venía como anillo al dedo. La canción es mayoritariamente en castellano, pero tiene estribillo en inglés, una frase en francés, habla de la lectura, incentivando a la lectura, de cómo la imaginación vuela, de cómo los universos de fantasía se abren gracias a la lectura, y pues habla de personajes infantiles, de cuentos, libros de aventuras y de cómics. Los autores son Luis Ramiro, Alejandro Rodríguez y David Parejo, que es el tercer año que son compositores de la canción. Las dos últimas canciones del Junior también son de ellos. Se les está dando bien esto de componer para el Junior. Fueron los compositores de Como la Lola y de Love You. La puesta en escena, nos han dicho también más nombres propios. La puesta en escena va a estar a cargo de Juan Sebastián Domínguez, que fue el director escénico de Nebulosa. También ha participado en otras puestas en escena, por ejemplo, del Benidorm Fest, pero ahí es la referencia más directa que vais a tener. Como coach vocal va a tener a Verónica Ferreiro. La coreografía va a estar a cargo de Mónica Peña, que fue uno de los dos coreógrafos de Melody el año pasado, y va a tener a dos chicas bailarinas acompañándole, a Daniela Valladolid y a Alex Garrido. Han grabado videoclip. Es una pena, la verdad, que no hayan estrenado la canción con el videoclip. Supongo que les habrá pillado el toro. Eso habría estado muy bien. Va a estar a cargo de Jimmy Llamas. El vestuario también, Raúl Amor es la persona encargada de vestuario normalmente para Eurovisión. Y bueno, eso, el videoclip se ha rodado así en una biblioteca y le hemos visto algunas imágenes donde está disfrazado de distintos personajes, que si Indiana Jones, que si Harry Potter. Entonces va a estar, yo creo que va a estar muy chula. Me gusta la canción, creo que tiene muchas posibilidades, creo que la clave va a estar en la puesta en escena. Si consiguen una puesta en escena, que además que tiene muchísimas posibilidades la canción, creo que puede funcionar muy bien. La candidatura tienen de plazo para entregarla para el 31 de octubre, pero es que ya está cerrada. Ahora solo queda ensayar y viajar para Georgia, para Tiflis, que se celebra la final el
13 de diciembre. Así que nada, hasta el 13 de diciembre tiene mucho tiempo para ensayar. Pero cantó el otro día un trocito en el directo. Lo tenéis en mi vídeo de reacción de la rueda de prensa en mi canal. Se marcó, la cantó en directo él así. Ah, que te la canto, pum. Y así, sin calentar ni nada, y fue impresionante. Así que nada, muy bien, mucha confianza en Gonzalo. Yo muy contento con la elección y creo que de verdad que va a estar muy chula la candidatura este año. Así que nada, Gonzalo, felicidades, a pasártelo bien, a disfrutar de la experiencia, que eso es lo más importante. Más sobre el Junior, novedades. Nada, han compartido en la página web donde normalmente solemos acudir para pedir acreditaciones. Este año no va a haber acreditaciones de prensa, ninguna. Las entrevistas, si se quieren hacer entrevistas con los chavales participantes, tendrán que ser a través directamente de cada uno de los jefes de delegación y pues en los hoteles o como buenamente se pueda, si se quiere hacer, claro. Lógicamente tampoco va a haber acreditaciones de fans y te invitan a comprar las entradas. Eso me ha hecho mucha gracia. Es como, no hay acreditaciones pero fans. Oye, pero cómprate los tickets para ir. Y yo, ya, hombre. Eso me ha hecho muchísima gracia. Bueno, sigue un poco la tónica que tuvimos del año pasado en Madrid. Se dieron muy. Creo que se dio una por país y en España se dieron 5. O sea, una cosa así muy... Y los medios fans nos quedamos absolutamente ninguno sin acreditaciones. Y pues un poco la tónica es esa y ya el cerrojo absoluto para el Junior. Que sigue un poco con la tónica también que hemos visto este año también en el Senior de acreditaciones y que no sé si también seguirán haciendo ese cerrojo cada vez más estrecho de cara a las acreditaciones también para el Senior. Ya iremos viendo, pero desde luego... Lo que es la comunicación con medios y tal, está claro que la UER cada vez le hace muchísima menos gracia. Vale, y por último del Junior, pues nada, ha habido cambios en el grupo de referencia, en el grupo directivo del Junior. Igual que hay un grupo directivo de Eurovisión, hay otro para el Junior. Entran Gordon Bonello de la PBS, Natia Masbeniaradze de la GPB y salen que van a sustituir a Ania Zegwar de Abotros, a Carla Bugalo de la RTP y María Ángela Borneo de la RAI. A nuestra Ana María Bordas sigue siendo parte también de este grupo directivo del Junior. Nada, estaremos atentos a estrenos de canciones del Junior que seguro que se van a producir en las próximas semanas y así podemos ir viendo quiénes pueden ir haciendo competencia a Gonzalo. Bueno, en esa rueda de prensa de presentación de la canción del Junior se hizo también este anuncio que nos dejó a todos bastante... Este jueves, 4:30 de la tarde, Prado del Rey, conoceremos los representantes de esta edición, la 5ª edición del Benidorm Fest. Así que, nada, en 3 días comienza la cuenta atrás. Pues nada, así nos pilló a todos. En 3 días vais a tener los nombres del Benidorm Fest. Pues sí, nos ha pillado totalmente con el culo torcido. Mañana, amiga, mañana a las 4:30 de la tarde vamos a tener un anuncio especial, una rueda de prensa especial para anunciar los nombres del Benidorm Fest. Así que, pues nada, mañana empieza la locura de todos los años. Veremos qué nombres hay, si son famosos, si son desconocidos, no sé qué, no sé cuánto. Y por supuesto, pues empezaremos a investigar toda su carrera discográfica, ver qué música traen, para intentar adivinar el estilo y todo eso. Lo de todos los años, que os voy a contar que no sepáis. También han hecho una promoción nueva que podéis ver aquí del Benidorm Fest, con las estrellas de los nombres que ya han pasado: Rigoberta Bandini, Barry Brava. Muy pronto el Benidorm Fest abrirá sus puertas. La Sirenita del Benidorm. El que tú quieres en RTV. Nada, muy chula la promoción y con esas estatuas que a mí me ha hecho muchísima gracia.
Las reconocéis. Ahí a Chanel con el abanico, a Nebulosa con el micrófono poniéndoselo al público, a Melody con el sombrero y a Blanca Paloma con el arco. Muy chulo. A mí me ha encantado lo del detalle de las 4 columnas. A mí me ha hecho mucha gracia. Más noticia. Una noticia que, bueno, que muchos fans la han cogido como con mucha ilusión, que es este anuncio de que el Ayuntamiento de Benidorm ha conseguido 6,4 millones de fondos europeos para ejecutar el proyecto Benidorm Open Arena, centrado en la Plaza de Toros. Benidorm tiene una plaza de toros modestita, tal cual, y este es el proyecto para convertirla en este concepto. El Open Arena ha recibido una subvención de 6.421 millones de euros, que sería el 60% de lo que está presupuestado, que son unos 10.700.000. El resto, el 40% restante, estaría a cargo del propio municipio. Y bueno, como proyecto para Benidorm, pues está chulísimo. Claro, muchos han aventurado a decir, buah, ahí se podría celebrar el Benidorm Fest. Bueno, yo, desde mi pequeña y humilde 6.000 millones, no se celebra 6 millones. 6.000 millones. 6 millones, 10 millones. Nada, que yo creo que que el espacio para el Benidorm Fest tiene que estar cubierto. O sea, que esta obra les va a venir fenomenal para la ciudad y se pueden hacer otros eventos y todos los conciertos que van al Benidorm Fest y alrededor y todo eso. Pero a mí me extrañaría mucho que un Benidorm Fest para televisión, el show para televisión y tal, se pudiera hacer en un entorno abierto como fuera este, ¿no? Entonces, bueno, que estaría muy guay porque además, según barajan, que ahí podrían caber entre 8.000 y 10.000 personas, ¿no? En comparación con el Palau, que ahí caben 3.000 personas, 4.000 como mucho, y dependiendo del escenario y de cuánto ocupen, si los jurados, que si la Green Room, tú sabes, ¿no? A ver, que para la ciudad fenomenal, pero para el Benidorm Fest yo creo que realmente no les va a valer. En fin, pasamos a noticias ya de la participación de los distintos países y del tema de Israel, que ya sabéis que está la cosa que arde. Todavía se siguen produciendo muchas noticias y estamos a la espera de esa votación que se ha anunciado que se va a hacer en noviembre, donde se decidirá si Israel participa o no, con las votaciones de todos los miembros de la OER, y a partir de ahí ya el resto de todos los países decidirán si se quedan o se van. Una noticia que no es de Eurovisión, pero que como es un evento deportivo importante a nivel mundial, pues nos podría haber servido de precedente. La FIFA descarta tomar medidas contra Israel y se escudan en la misma frase que se escudó mismamente Eurovisión en los años pasados, que es que no estamos aquí para resolver problemas geopolíticos. Vamos, el Consejo no adopta decisiones contra Israel. Que eso, que sobre todo yo lo que he leído, que no tengo ni idea de fútbol ni nada, es que principalmente el tema de como el Mundial de fútbol se celebra el año que viene en Estados Unidos, el tema de Estados Unidos e Israel, pues eso no podía ser, ¿no? Que les echaran y participando en la FIFA. Entonces, bueno, una pena. De la UEFA no he encontrado nada, que se supone que también iban a votar. De eso no he encontrado nada. Pero bueno, que nos habría venido bien como avanzadilla de cara a la votación de noviembre. Esta es de Islandia. Es un artículo de opinión firmado por Stefan John Hafstein, que es el presidente del Consejo de la RUF. ¿Qué pasa? Que lo ha escrito a título personal. Es decir, es el presidente del Consejo de la tele islandesa, pero no lo hace como presidente, sino a título personal. Pide la exclusión inmediata de Israel del concurso por todos los motivos que todos conocemos. Pues enumera estos argumentos como pues, las diversas condenas de ONGs y organismos internacionales a Israel, marca el precedente de Rusia y acusa a la OER del doble rasero, ¿no? Y por supuesto que denuncia el uso propagandístico del festival del que hace por parte de Israel, ¿no?
hay una cosa muy importante que se detalla aquí. Bueno, habla de la votación que se va a hacer en noviembre y un detalle muy importante, y es que dice que el anuncio de que se iba a hacer la votación en noviembre por parte de todos los miembros de la UER, que esa decisión la UER la tomó antes de terminar la ronda de comunicaciones con todas las delegaciones, ¿no? O sea, un poco deja en evidencia otra vez esa forma de trabajar que tiene la UER y la falta de comunicación y de contacto que tiene con las propias delegaciones, ¿no? Entonces, eso es un poco preocupante, desde luego. Y luego dice, sí que habla que esto también es muy importante, que va a haber una reunión entre los 5 países nórdicos. Los 5 países nórdicos se van a reunir antes de noviembre, es decir, a finales supongo que será a finales de octubre, para intentar tomar una decisión coordinada. Bien importante, ya sabéis que hay países pues, como Islandia, que sí que están totalmente en contra de la participación de Israel en Eurovisión, o otros como Dinamarca, que por el contrario creen que no se debería de plantear ese tipo de cosas. Pero aquí anuncian que creen, como siempre, como los nórdicos, que les gusta siempre ir un poco a una, ¿no? Les va a sentar mal si un par de nórdicos votan en un lado y otros en otro. Entonces van a tener una reunión los nórdicos antes de la votación y van a estar acompañados de un representante de la UER, ¿no? Entonces se van a reunir también para esa votación con alguien de la UER. A ver si de esas conversaciones, si tenemos al bloque nórdico con nosotros, eso sería una fantasía. Así que esto de que se reúnan, que estén discutiendo, que no sé cuánto, esto yo creo que es bien. A mí esta noticia me ha gustado. Por otra parte, Islandia, la RUF, ha decidido que también ha anunciado que va a decidir su postura de cara a esa votación el 29 del 10, es decir, el 29 de este mes. Entiendo que entonces la reunión es antes o que es ese día y que tomaron una decisión todo el grupo nórdico al mismo tiempo. Así que nada, a partir del 29 estaremos atentos a ver si nos comunican algo. Por parte de Alemania, Friedrich Merz, que es el canciller alemán actual, ha hecho unas declaraciones en las que afirma que él apoyaría un boicot de Alemania a Eurovisión si Israel fuera excluido. Es decir, lo mismo que nosotros, pero en el caso contrario. Bueno, hace declaraciones como diciendo Israel pertenece ahí y califica la situación de escandalosa el debatir la expulsión, ¿no? Y bueno, y hace también y recuerda también, pues eso, que hay también amenazas de boicot por parte de España, Irlanda y Países Bajos, ¿no? Pues nada, para que veáis que tenemos otros países que están totalmente en el lado totalmente contrario, con una postura totalmente contraria. En fin. Bueno, de Macedonia del Norte, que han publicado la estrategia, un poco este comunicado con la estrategia a seguir para el próximo año, y ahí se menciona los planes acerca que tienen de Eurovisión. En esas declaraciones, en ese informe, se habla, bueno, de que han recibido mucha demanda por parte de fans pidiendo a Macedonia del Norte volver. Un volumen muy alto de peticiones, ¿no? Que recuerdan que su participación, en los últimos años que se nos ha realizado por dificultades financieras, algo que ya sabíamos. Y bueno, el consejero de la tele, Mile Grozdanowski, subrayó que Eurovisión es clave para la imagen del país, pero que ya van tarde para aplicar, o sea, para poder apuntarse. Y bueno, entonces para el 2026, aunque tienen ganas y les gustaría, no parece que les vaya,
que les vayamos a ver, vamos. Que creen ellos mismos que tendrían que empezar ya los preparativos y que ya no llegan y que no tienen absolutamente nada preparado. De cara a 2027, sí que ven que haciendo una estrategia y podrían llegar, y sobre todo apuntan a invertir en festivales nacionales. Hablan de un par de festivales que se llaman el Zebnichi y el Skopje Fest. Y bueno, como estrategia para desarrollar cantantes y autores, ¿no? Entonces, bueno, Macedonia, difícil para este año, podría ser para el 2027. Y pasamos a noticias de los distintos países y de sus preselecciones nacionales. Nos vamos a Letonia con el Supernova. Han recibido 124 canciones. Ya se ha cerrado el plazo para recibir canciones. 124. Han tenido más inscripciones que el año pasado y destacan pues, que ha habido una amplia variedad de géneros. Recordad que, bueno, que los directos de las galas del Supernova serán entre enero y febrero y que, bueno, que un jurado va a elegir a las canciones que van a participar. Enumeran pues, que han tenido criterios de selección o que van a tener criterios de selección como es la originalidad, el arreglo, el mensaje, el encaje en el mercado, la voz, el potencial y la trayectoria del artista. Y básicamente ese jurado que elige las canciones, por seguridad, no nos van a decir los nombres de esas personas hasta que pase Eurovisión. El Supernova, por otra parte, tenemos noticias de Albania. La tele albanesa, la RTSH, confirma que ha recibido más de 100 autores, más de 100 artistas que han presentado canciones para el Festivali Ikenges. La productora, que es esta señora Beliosa Shoku, ha detallado que, pues, que quieren excluir y que van a verificar todas las obras y que las quieren excluir todas ellas que estén hechas con inteligencia artificial. Algunas serán fáciles, pero hay algunas que va a ser difícil que las detecten, pero bueno, la intención está ahí. Y bueno, que ha confirmado que se va a mantener un poco la estructura del concurso. Van a ser 4 noches, vamos a tener 3 que son de competición, las 2 semifinales y la final, pero van a hacer un poco como siempre, al estilo italiano, que hay una noche de nostalgia entre medias donde hacen covers, donde hacen duetos. Así que serán 4 noches como siempre. No han dado las fechas, pero siempre es antes de Navidad. Entonces seguramente sea la semana de antes, el fin de semana de antes de Navidad. Bueno, las fechas y todo lo anunciarán en una rueda de prensa más adelante, y sí que han dicho que en noviembre se publicarán las canciones participantes, y además que van a rodear al concurso con mini proyectos y plataformas interactivas para implicar al público, que se esperan invitados y nombres importantes. A ver si es verdad, porque el año pasado yo salí muy contento del Festival Ikenges. Pasamos a Montenegro. Montenegro ha anunciado que su final será el 21 del 12, que cae en domingo. Lo que va a ser, se han unido a la moda de hacerlo en Navidad, así que seguramente en la misma semana que tengamos el Festival Ikenges tendremos también esta final de Montenegro. Con suerte, pues los otros la hacen el sábado y entonces la de Montenegro la tenemos el domingo. Pero que esté tan cerca de Navidad es un rollo, porque estamos todos de viaje, estamos todos de cenas de Navidad, visitando a la familia, y al final es como, a ver, en fin. Nos explican un poco cómo ha sido el proceso de selección de las canciones, o cómo está siendo. Han elegido un comité de selección de canciones y van a dar puntuaciones según distintas categorías, ¿no? Al final van a ir dando pues 50 puntos, 30 puntos, 20 puntos a cada una de las canciones en las categorías, etc. Si una canción no llega a 75 puntos con este sistema de votos, pues no es elegible para poder participar en el Montesong. Y hablan un poco, porque un poco lo del nivel de las canciones les preocupó con respecto al año pasado, y dicen que si ninguna canción, que si no hay canciones que lleguen a esos 75 puntos, pues que la propia televisión
se reserva el derecho de elegir internamente la canción. O sea, un poco como que si no hay festival, pues no hay festival, como hizo Moldavia el año pasado. Oye, que no hay canciones buenas, no hacemos festival, ¿vale? También anuncian que van a cambiar el sitio donde se va a celebrar el Montesón, se lo van a llevar al gran estudio de RTCG por un tema de logística, tenido que cambiar, y bueno, que las reglas dicen que el artista tiene que ser montenegrino y la votación en la final en el Montesón sí que será con jurado y televoto. Volvemos a Islandia, pero ahora sí que hablamos de su Sundvapenin, con todo el jaleo de después de noviembre te puedes retirar, no sé qué, no sé cuánto, que si Islandia se retira, si Islandia participa. Bueno, ya sabemos, el Sundvapenin se va a celebrar, la participación de Islandia en Eurovisión está todavía en entredicho, pero lo que sí que han hecho es aumentar la fecha límite de poder enviar una canción para representar a Islandia hasta después de esa votación. No sabemos si es un poco por estrategia o porque con todo este jaleo pues los artistas islandeses no han enviado canciones este año y entonces habrán quizás recibido muy pocas, o están esperando a que se resuelva la situación. Ya veremos. Entonces, bueno, se amplía la fecha límite para recibir canciones en Islandia. Y si no os acordáis, Austria ha anunciado que va a realizar preselección nacional este año. Por sorpresa nos ha pillado. El Vienna Calling tenemos la noticia de que ya han recibido 80 canciones, pero ese equipo de casting prevé que va a recibir unas 30 más antes de la fecha del cierre, así que más de 100 canciones para esta preselección austriaca. Dicen que han crecido, que han aumentado los envíos de canciones en alemán y en dialecto, una cosa que está muy de moda en los últimos años, el que se intenten cantar en los idiomas propios de cada país, y enumeran algunos de ejemplos, por ejemplo, con grupos como los Visions of Atlantics, que dicen que hacen rock gótico, un grupo, alguien que se llama Egon 7, que hace pop, o los Candlelight Ficus, que hacen funk, pero también en dialecto. Entonces ponen ejemplos de grupos que han enviado canciones. La final, el 20 de febrero, serán 12 artistas y la votación, la elección, se hará mediante jurado y televoto. Pasamos a Suecia y a las tópicas filtraciones de Aftonbladet de todos los años. Este periódico, este medio digital, todos los años va filtrando poco a poco todos los nombres que se van presentando o que se van a presentar al Melody Festivalen. Oye, aciertan un 90%. 90% aciertan, o sea, se les filtran, les chivan. 90, 95. O sea, el año más flojo, pues un 75% te las aciertan. De las 30, pues 25 más o menos te las aciertan. Así que es interesante seguir cómo van actualizando la lista de filtraciones, ¿no? ¿Cuáles son los nuevos nombres? Ahora vemos todos los nombres que tienen hasta ahora, pero tenemos a Saga Ludvigsson, a Meira Omar y creo que han anunciado otro más. Saga Ludvigsson, que la recordaremos por su participación del año pasado de I Hate You So Much. A Meira Omar, con el temazo que era Hash Hash, pues parece que también va a volver. Y los Smash Into Pieces, estos son los nuevos que también han anunciado. Los Smash Into Pieces, que ya les hemos visto un par de ocasiones. A los que os gusta el rock, pues estaréis contentos porque traen temas chulos y con show. Sobre todo eso que también que montan un buen show. Eva Jumutate, que parece que fue subcampeona de Talent en un concurso de televisión. Y también tenemos como nombres como Felicia, que era la Frokensnus. ¿Os acordáis de esta chica? Iba con el gorro en la cabeza. Pues ahora va ya, supongo que sin gorro, y ya con su nombre, con Felicia. Gretschula también estuvo el año pasado con una canción muy chula. También parece que vuelve. Medina, esto también es otro de los fan favorites y que traen canciones que también son muy populares, pues también parece que vuelven este año. Y Junior Lerin, aquí la canción la tenemos entera. Saga, Meira Omar, Hacerse Pedazos, Smash Into Pieces, Eva Jumutate, Felicia, Gretschula, Medina y Junior Lerin, que aclara que son con canciones escritas por Fredrik Andersson
que es un compositor que anteriormente escribió canciones para del Melody Festival para Gunilla Persson, Björn Ranelid y Franz, ¿vale? Así que también podría tener compositores buenos detrás. Pasamos a San Marino. Este señor es el nuevo jefe de delegación de San Marino y con este vídeo nos ha comunicado que la final de San Marino, de Dreaming San Marino Song Contest, que este es el nuevo nombre que le quieren, que es el nuevo nombre que le quieren poner al concurso, para que todos le sigamos llamando Una Voce per San Marino, porque es que ese es su verdadero nombre. Pues nada, que el 1 de marzo va a ser la final. Ha anunciado que va a tener 2 semifinales también en directo. O sea que este año, aparte de todas las audiciones con 200 participantes, vamos a tener 2 semifinales en directo y la final. Y además se han inventado una fase previa. O sea, como a Una Voce per San Marino le faltaban cosas, que se llama Stage Live Academy. Stage Live Academy, una academia de actuación en escenario en vivo. No sé, o sea, no sé si es como. Tiene pinta como de operación OT en plan cutre. No tengo ni idea. O sea, me da miedo. Me da miedo todas las que se lían. Van a estar todo el año haciendo Una Voce por San Marino. Toda la noche. O sea, todo el año haciendo Una Voce por San Marino para llegar y que al final escojan a un big, ¿sabes? A alguien que participa directamente en la final y que al final gana él, ¿no? Tienes a 300 personas concursando todo el año solo para que al final elijan a uno importante. Y creo que esta ya es la última noticia de Italia con todo el tema de Sanremo. Llevamos varios años con el tema del nombre asociado del Festival de la Canción de la RAI, ¿vale? La RAI es el que organiza el Festival de la Canción. Ahora, ¿por qué se llama Festival de Sanremo? Porque se hace en Sanremo. ¿Pero por qué se hace en Sanremo? Y ahí es cuando están todos los líos, ¿no? Judicialmente se pusieron denuncias y no sé qué, y se decía que se tenía que hacer una licitación pública como para organizar el festival, ¿por qué tenía que ser en San Marino directamente, no? La cosa es que hay un acuerdo municipal con San Marino que asegura el concurso hasta el 2028. A partir del 2028 ya veremos. Estoy diciendo San Marino todo el rato, ¿verdad? Y es Sanremo. Es que hoy tengo el día malo, pero bueno, Sanremo. Espero haber estado diciendo Sanremo. Vale, luego te anuncian las condiciones. Se llevan 6,5 millones más un 1% de la publicidad que reciban del concurso, pues se lo llevan. Y bueno, con respecto a Sanremo, sí que confirman que 2 de los ganadores en Área Sanremo, que es ese concurso también previo que se realiza, van a participar en el festival y bueno, van a hacer una serie también de emisiones y de tal, porque ya sabéis que Sanremo es súper importante para Italia. Y bueno, y estas son las noticias de esta semana. Ahora, pues nada, estaremos mañana salen los nombres como ya os he dicho, los nombres del Benidorm Fest. Pues mañana empezará la locura. A partir de ahí en el canal, pues aquí empezaremos a hacer conociendo a los distintos artistas. Haremos especiales en los directos para conocer su discografía, para conocer su biografía, para saber un poco, pues, de qué estilo van, qué les gusta y así adivinar qué posibles canciones nos pueden traer, porque recordad que las canciones hasta Navidad no las vamos a tener, a los pobres les vamos a tener fritos. Y por aquí quizás no se pasen, pero los intentaremos que vengan por otro lado. Y nada, que estéis atentos esta semana que vamos a hacer un anuncio. Ya más no puedo decir. Nada, Eurocurioso, me dejas abajo qué noticia te ha gustado más. Si es que te has enterado de algo, porque hoy tenía en la cabeza que yo no la tenía, con todas las confusiones que ya no sé ni leer. Le das a like, te suscribes, le das a la campanita. Y nada, y que muchas gracias por pasarte por aquí y que te espero en el vídeo la próxima semana o en el directo, donde sea. Un asbesto. La weekly de hoy. 6.000 millones de euros que le dan a Benidorm. San Marino ha llegado a un acuerdo con la RAI. Así ha sido. Así ha sido para estar al día, para enterarte de todo. Es bueno. Es que
Dinamarca ha pagado 6.000 millones a Benidorm para reunirse con la web. Madre mía, madre mía. Nada, hay que dormir más, chicos. Sí, en vez del Eurovision Today, San Ramino. Hay que dormir más, chicos. Hay que trabajar menos. También. Que me tienen... Madre mía, madre mía. Contento me tienen.